Gracias a Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo, mis hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa hora. Es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí en este día, alabando, bendiciendo el nombre precioso del Señor. Y bueno, en este día es primer domingo que nos reunimos aquí, ¿verdad?, para alabar el nombre de Dios. Primer domingo del año 2023. Y hemos venido con toda la actitud, con todo el gozo, después de haber pasado, ¿verdad?, este año con pruebas quizás, con luchas, pero también con bendiciones. Y como prueba de que hay bendición, pues es que aquí estamos, hermano, exaltando el nombre precioso del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Quiero invitarles a ir a las Escrituras y así, ¿verdad?, considerar una porción en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vamos a leer en el capítulo 14 para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y ahí en este capítulo 14 vamos a leer unos versículos muy hermosos y de esta forma, ¿verdad?, vamos a meditar en ellos para la gloria de Dios. Repito la cita: Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 15 al versículo número 21 para la gloria del Señor. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, vamos a leerlo. Voy a leerlo todo unido. Quiero que me siga con su vista, confirmando la palabra de Dios desde su lugar, en el nombre del Señor. Repito la cita: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 14, del versículo número 15 al 21. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para la gloria del Señor. Amén. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está en vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito, y el 19, aún un poquito, y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, para la gloria del Señor. ¿Quiere ayudarme a orar en esta hora? Vamos a orar en breves palabras al Padre en el nombre de Jesucristo, y así bendecimos el nombre precioso del Rey de Reyes. Padre Santo, Creador de los cielos y de la tierra, en este momento estamos, Señor, viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos, Padre Celestial, finales. Estamos viviendo, Padre Celestial, también momentos de tu bendición, de tu presencia, de tu gloria, porque cuando te alabamos con todo nuestro corazón, con toda la fe y con todo el entendimiento, podemos sentirte, Padre Celestial, podemos experimentarte. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien vive y reina para siempre. Amén. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos. Ocupen un momento su asiento y vamos a meditar en la palabra de Dios. Para ello, y a manera de introducción, hay una hermosa anécdota de un matrimonio que tenía 2 hijos, un niño de 10 años y una niña de 8 años. Después de platicar el matrimonio con el pastor acerca de la situación, de la conducta de estos, acordaron enviarle a sus hijos, ¿verdad?, para que platicara con ellos. Primeramente enviaron, ¿verdad?, al niño que tenía solamente, gloria a Dios, 10 años. Y entonces dice que cuando llega, ¿verdad?, a la oficina del pastor, llegó, ¿verdad?, asustado porque sabía de su conducta. Y cuando llega a aquel lugar, dice que el pastor ya lo esperaba en su oficina, en un amplio escritorio.
Entonces le queda viendo el pastor al niño, ¿verdad? Y entra el niño todo tembloroso. Buenos días, pastor. Dice, buenos días, hijo, siéntate. Se sienta, ¿verdad? Y se le queda viendo el pastor y empieza a golpear su Biblia y le dice, ¿dónde está Dios? El niño, ¿verdad? Asustado, dice, no. A ver, dime, ¿dónde está Dios? Con voz de más autoridad y con más fuerza todavía. Y el niño, asustado, ya no contestó nada. Y empieza a golpear más fuerte la Biblia. ¿Dónde está Dios? Aquel niño pega el brinco y sale corriendo, ¿verdad? Y no paró de correr hasta llegar a su casa y ve a su hermanita, ¿verdad? Y le dice, hermanita, ¿qué pasó, hermano? Dice, ¿qué crees? Ha ocurrido algo muy fuerte en la iglesia. ¿Qué ocurrió, hermano? Dice, pues se perdió Dios y nos están echando la culpa a nosotros. Ay, la niña se quedó asustada, ¿verdad? Y no hallaban qué hacer. Hermano, ¿cuántas de las veces así no sabemos quién es Dios? Ni qué está haciendo, ni qué está obrando, ni cómo se manifiesta. Hermano, la Biblia dice que Dios se manifestaba desde el principio de una manera muy preciosa. Acabamos de concluir el libro de Éxodo, donde dice la Escritura, ¿verdad? Cómo Dios se manifestaba al pueblo. Y todo el pueblo podía entender y conocer la manifestación de Dios tan grande. Hermano, dice que el pueblo no se movía, hermano, de su campamento hasta que no se levantaba la nube, y entonces el pueblo empezaba a caminar y a obrar en todas sus jornadas. ¿Qué quiere decir? Que caminaba, hermano, por el día, caminaba por la noche, porque dice que Dios se manifestaba a ellos. Y de esta forma, ¿verdad? La Biblia dice que Dios se ha seguido manifestando a nosotros. Aquí el mismo Señor Jesucristo dice que Él, hermano, está en todo lugar. Su presencia se manifiesta, está en todo lugar, pero ahora es diferente que Él esté en todo lugar a que Él se quede, hermano, tal y como dice aquí el Señor Jesucristo, que Él se manifieste. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podamos experimentarle. Dios está en este lugar, pero cuántas de las veces tal como llegamos, hermano, así salimos y decimos, es que hoy Dios no se manifestó a mí. Y es que este será el plano, el propósito de Dios, de manifestarse solamente en algunos o de vez en cuando. No, hermano, si nosotros le buscamos, Dios se manifiesta, dice la Biblia. ¿En quiénes, hermano? En los que le amamos. Hermano, Dios se manifiesta de una manera muy especial, aún en los tiempos que estamos viviendo, hermano, y que muchas personas lamentablemente han decaído en su fe y aparte, hermano, han muerto espiritualmente. A principios de estos eventos, de estos acontecimientos que estamos viendo, nosotros como cristianos pensamos, ahora sí, la gente se va a golpear en los templos, y los templos que existen en el mundo van a ser insuficientes a causa del temor, a causa del sacudimiento que va a haber en las personas. Pero fue al contrario, hermanos. Y estamos esperando que se terminara esta pandemia y pensamos, abriendo los templos va a llegar no solamente la iglesia, sino va a llegar mucha gente corriendo pensando que ya son las señales de la venida de Cristo, porque todo mundo, hermano, ha escuchado hablar de que Cristo viene por segunda vez, y han escuchado que hay señales, que hay evidencias de la venida del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero ¿qué pasa, hermano? A veces ha acontecido lo contrario. En vez de que haya un despertar, haya un avivamiento, tal parece que hay muerte espiritual, hay desánimo, hay desaliento, hay, hermano, gente que se desanima y que ya no quiere servir a Dios. Tenemos que, hermano, fortalecer nuestra fe. Tenemos que aún, hermano, echar fuera toda duda, toda incredulidad, y empezar a adorar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento.
Cierto, hace muchos años, ¿verdad? Al haber ya guerras, al haber hambres, y hubo grandes hombres, ¿verdad? Artistas que empezaron a componer cantos y a decir, dinos, ¿por qué, oh Dios, en las guerras? ¿Por qué, oh Dios, hambres? ¿Por qué, oh Dios, esto? Y fue un éxito y muchos aplaudieron. Pero gracias a Dios que se levantaron otros artistas también contestando a estas preguntas. Y es más, el título decía así: ¿por qué preguntarle a Dios cuando de sobra nosotros debemos de saber lo que las Sagradas Escrituras dicen, hermano? Que si hay este tipo de acontecimientos, pues no es otra cosa sino el cumplimiento de las Sagradas Escrituras, y a causa de la maldad, a causa del pecado, a causa de la rebeldía del ser humano. Entonces esto que estamos viendo es algo muy claro y que es el cumplimiento mismo de la palabra de Dios. Hay otro siervo de Dios, ¿verdad? De España, que empezó a cantar también después de un tiempo, ¿verdad? De prueba. Su mente, ¿verdad? Se borró siendo ya un joven. Y todos los médicos decían, bueno, pues va a vivir él como un niño siempre recién nacido. Pero cuando volvió en sí y empezó a crecer, dice que empezó a fluir muchas letras, muchos cánticos. Y lo que escuchaba, ¿verdad? Más él, por haber pasado toda esta prueba, y decía, ¿dónde estás, oh Dios de Elías? ¿Dónde estás, oh Dios de Daniel? Manifiéstate. Y dice, ¿por qué preguntarle, ¿dónde estás, oh Dios de Elías? ¿Dónde estás, oh Dios de Daniel? ¿Por qué no decimos, ¿dónde están aquellos Elías? ¿Dónde están aquellos Danieles que buscaban al Señor, que se esforzaban en agradar al Señor en todas sus vidas? Hermano, esta pregunta no solamente surge en aquellos, sino aún en nosotros. Porque en nuestro pensamiento muchas de las veces, como decía nuestro hermano, no solamente asimilamos cosas positivas y cosas de felicidad y cosas que aún, hermano, nos hagan sentirnos bien, sino a veces por nuestro pensamiento surgen estas preguntas: ¿dónde estás, oh Dios? ¿Dónde está tu presencia? ¿Dónde está tu manifestación? ¿Cómo puedes permitir, Señor, que yo esté pasando este dolor? ¿Cómo puedes permitir, oh Señor, que yo esté pasando esta prueba? Hermano, acuérdese que a todas nuestras preguntas está la Sagrada Escritura. Dice que es necesario que por medio de muchas pruebas y aún de tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y esto no es para que se debilite nuestra fe, sino esto es para perfección de nuestra fe, porque somos probados como por el fuego. Pero ahora, hermano, vemos aquí la palabra del Señor que nos habla acerca de esto. Dice, si me amáis, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Guardar los mandamientos. Y cuando guardamos los mandamientos, esto es un proceso muy hermoso, hermano. Si guardamos los mandamientos, no lo hacemos por fuerza, ni tampoco lo hacemos, ¿verdad?, por obligación, sino por amor, porque le amamos, porque le respetamos. Y dice que cuando nosotros le amamos y empezamos a guardar sus mandamientos preciosos, hermano, dice, yo rogaré al Padre para que os dé, ¿qué, hermano? Un consolador. Y este consolador tiene nombre y se llama Espíritu Santo. Y este consolador, dice, estará con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días y para siempre. Este consolador es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le va a poder recibir. ¿Y por qué no le puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está ¿en dónde? Está morando en vosotros y será en vosotros y se manifestará en vosotros de una manera poderosa. El jueves pasado, ¿verdad?, escuchábamos cómo se manifestaba Dios, ¿verdad?, al pueblo, cómo era
tan grande su poder y su presencia, hermano, y trasladado a nosotros ahora podemos decir que Dios se mueve en todo nuestro ser. El apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, veía, ¿verdad?, cómo utilizaban su cuerpo todavía para hacer algunas prácticas pecaminosas. Y les dice que ignoran, que no saben, que no entienden que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que mora en vosotros el Espíritu de verdad, porque comprados sois por precio. Entonces glorifiquen a Dios en sus cuerpos. Y no solamente en sus cuerpos, sino glorifiquen a Dios en sus espíritus. Aleluya. Hoy adoramos a Dios con nuestras manos. Amén. Adoramos a Dios con nuestros pies, con nuestros ojos, con nuestra boca, porque el Espíritu Santo se mueve ¿en dónde, hermano? En todo nuestro cuerpo. Le pertenecemos, hermano. No somos dueños de nosotros mismos, sino Él vive en nosotros. Dice el apóstol también, ¿verdad?, claramente, que ahora, hermano, ya no vivimos nosotros, sino ¿quién vive dentro de nuestras vidas? Cristo. Él, hermano, había adoptado esta hermosa palabra que el mismo Señor Jesucristo tuvo que decir. El versículo 18 dice: y no os dejará huérfanos, vendré a vosotros aún un poquito, y el mundo no me verá más. Un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en el Padre. Oiga, hermano, y no solamente esto, ¿verdad? Antes de esto decía: yo en el Padre y el Padre en mí, porque somos una misma cosa. También en el capítulo número 17 vuelve a mencionar y a decir: y quiero que ustedes también sean una misma cosa, como mi Padre y yo somos uno. Quiero que ustedes también sean uno. Y vosotros en mí. ¿Y qué más, hermano? Y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Oiga, nosotros entonces no solamente disfrutamos de la presencia de Dios, sino disfrutamos ¿de qué, hermano? De la manifestación. Disfrutamos aún, hermano, de las obras, del trabajo que Dios hace en nuestras vidas. Él está obrando y está obrando poderosamente, se está manifestando en nuestro ser de una manera muy hermosa, aún, hermano, en cosas a veces tan pequeñas, tan chicas, hermano, que para quien las experimenta son cosas grandes. Hace un tiempo, ¿verdad?, teníamos unas llaves muy importantes nosotros. Mi esposa siempre le gusta cuidar sus llaves, pero bien. Yo soy un poquito descuidado y a veces dejo las llaves y ya no me acuerdo dónde las dejé. Y a mí se me extraviaron las llaves. Y digo: ay, Dios mío, tú me amas mucho. Y mi esposa no dormía, hermanos, por la preocupación de las llaves. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que cambiar las chapas de toda esa casa, no era la casa de nosotros, imagínense. Y en eso le digo: pues vamos a platicar con Dios y vamos a orar, y Dios nos va a decir dónde están. Dice: no, es que eso es un descuido tuyo. Y pues vamos a orar. Empezamos a orar, ¿verdad? Y nomás vi que se levantó y se fue derechito hasta la camioneta y metió su mano, ¿verdad?, en medio de los dos asientos y dice: aquí están. Le digo: pero si no las perdiste, tú las perdí yo. Y dice: sí, pero vino a mi pensamiento dónde estaban las llaves. Hermano, imagínese cómo nos ama tanto el Señor. Un día la hermana Vicky vio su reloj, un reloj antiguo, hermano, pero bien antiguo y muy antiguo, ¿verdad? Ya tenía años sin trabajar. Dice: ay, Dios mío, ¿me amas? ¿Por qué no haces que funcione mi reloj antiguo? Un reloj de pared antiguo ahí. Agarra y dice: ya sé, lo voy a ungir con aceite. No sé si esté bien, pero yo lo voy a hacer, Señor. Y agarra y se va derechito con el aceite y lo empieza a ungir el reloj. Y que empieza el reloj, ¿verdad? Tin, tin, tin.
¿Cómo ve, pastor? ¿Es milagroso el aceite? Le digo, no, el aceite no. Es milagroso al Señor al que usted oró, hermana. Es algo sencillo quizás para los que lo escuchen, pero para ustedes es un testimonio del amor de Dios, de la manifestación poderosa de Dios. Dios se puede manifestar en estas cosas tan pequeñas, hermano, pero también se puede manifestar en cosas grandes, aleluya, en el dolor, en la enfermedad, en el problema. Y cuando vemos esto tenemos que decir, ahora verdaderamente te conozco. Job, hermano, después de haber experimentado todo el sufrimiento, después de haber estado platicando con Dios y decirle, Dios mío, ¿por qué haces esto? Le dice Dios a Job, mira Job, espérate, ahora cíñete. Prepárate porque ahora tú me vas a escuchar y yo voy a ser el que te voy a hablar, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo crié con entendimiento los cielos y la tierra? ¿Qué hacías tú cuando crié los grandes mares, los grandes abismos, los grandes peces, las grandes aves, cuando hice todas las cosas con entendimiento? Job se queda así. Y al final dice, ay Señor, anteriormente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y entiendo que eres grande y poderoso, aleluya. Qué importante es entonces que nosotros, hermano, podamos experimentar la grandeza del amor del Señor Dios Todopoderoso. Cuando el apóstol Pablo decía, es tan grande, tan fuerte, tan alto el amor de Dios que no podemos estar sobre él, tan bajo, tan profundo que no podemos estar abajo, es tan amplio, tan ancho que no podemos estar afuera, estamos dentro del amor perfecto del Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Él nos ama y nos ama tanto que dice, me manifestaré a Él. ¿Cuántos necesitamos que Dios se manifieste a nosotros, hermano? ¿O somos como aquellos niños que ignoramos en la presencia de Dios, que nunca hemos experimentado la manifestación del Señor? Aquel niño corrió, ¿verdad?, asustado, pensando que Dios era un objeto el cual se podía uno robar. Y por eso la niña también se asustó y dice, pues ¿qué vamos a hacer, hermano? Nosotros no nos lo robamos. No. ¿Por qué piensa el pastor que nosotros nos hemos robado a Dios? Hay poder en Cristo. Dios es real. Y hoy, hermano, yo les invito a que nos pongamos en pie y podamos decirle, Dios mío, tú eres grande, eres poderoso. Yo no sé si hay alguien que tuvo que pasar algún momento muy difícil y todavía se le hace difícil entender por qué. Y hasta le ha preguntado a Dios, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué me está pasando esto otro? Hoy vamos a orar al Padre Celestial y dile, Señor, sé que esto que me ha pasado es porque tú te quieres manifestar poderosamente en mi vida. Porque tu presencia es hermosa, pero es más hermosa la manifestación de tu presencia en medio del problema. Es más hermosa la manifestación de tu presencia en medio de la necesidad. Es más hermosa tu manifestación en medio de esa prueba quizás económica, de esa prueba, Padre Celestial. En esta hora estamos aquí, Señor, delante de tu divina presencia, para darte gracias por el amor tan grande, porque en todo momento, Señor, en todo tiempo has provisto, Padre Celestial, lo necesario. Tuviste en aquel momento que era necesario que el Espíritu Santo estuviera con nosotros. Y ahora, Señor, podemos llenarnos de la presencia del Espíritu. Y por eso tu palabra dice, sed llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros, alabando en todo tiempo, en todo momento, entonando himnos y canciones espirituales, aleluya. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta palabra, por este refrigerio de tu presencia, mi Señor, a nuestras vidas, por este tiempo de alegría y de grande gozo. Gracias te damos por este mensaje, mi Señor. Bendice a mis hermanos que están pasando por un momento difícil.
Danos esa alegría, esa paz, Señor, en medio de la situación adversa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos, hermano Alejandro.